Valle de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Bueno, los dos hemos quedado solos, pero estamos decididos a cuidar a nuestros hijos, tanto Federico como yo, mi cuñado. Hola Fede, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. Bueno, como siempre. Como ayer le empatan en la última jugada, Central. ¿Qué pasó, Federico? No, bueno, sí, qué sé yo. Visto de esa manera da bronca, pero en otro momento no dábamos vuelta un resultado y creo que se nota, digamos, una evolución en el equipo. Y el más optimista pensaba que íbamos a estar terceros, digamos, en este momento del campeonato. Así que creo que en ese sentido hay una evolución y bueno, hasta tal vez creo que tenemos más de lo que merecemos, así Sí. que en cuanto a juego me refiero, Sí, así que sí. es para Bueno. estar conforme, Este ratito es para los amigos rosarinos, que tenemos muchos que nos escuchan, aunque Fede está instalado en Esperanza. Y creo que también... Bueno, acá estás trabajando en la zona de Boulevard, En la dirección de epidemiología, exactamente. en la dirección de epidemiología, que estaba en el ex hospital de niños Gutiérrez, que estaba acá. Boulevard Galvez. Bueno, te llamamos por algo puntual, que lo manejás muy bien, y Alejandra te va a preguntar esto. Sí, doctor, ¿cómo le va? Buen día. La ¿Qué tal? Buen gran día. pregunta es, ¿qué tiene de diferente este brote de dengue? Sobre todo por el tema de la letalidad, que es lo que está, por lo menos se está notando mayor preocupación con otros brotes de dengue que hemos tenido y que ya prácticamente nos habíamos habituado, veníamos de sequía ahora y por eso también medio que el mosquito había desaparecido. Pero este brote 2023, ¿en qué se diferencia de los anteriores? Sí, es una muy buena pregunta, tiene varios aspectos y aristas diferentes. Primero la cantidad de casos, digamos, creo que desde el 2008 que no teníamos, que fue el primer gran brote de dengue, que no teníamos algo de esta magnitud, pero tiene algunas particularidades, ¿no? El inicio un poco tardío, tiene que ver, como vos bien decías, tal vez por la sequía, que sabemos que el mosquito, que es el vector, el que pica, el que transmite la enfermedad, esto no se transmite persona a persona, sino a través de la picadura de la Aedes, necesita medio húmedo, agua estancada, agua dulce, para reproducirse. Entonces, al haber sequía, era un ambiente hostil para su reproducción. Es decir que empezamos a ver los casos hasta por febrero o marzo prácticamente. Después la otra característica, no solo en cuanto a la cantidad de casos, sino la dispersión, digamos. Eso significa que en los brotes anteriores estaban como focalizados en determinadas localidades o barrios. En este caso, en todo el país, pero lo que uno más tiene conocimiento, que es la provincia, y prácticamente, si bien hay zonas más calientes, por decirlo así, está bastante más homogéneamente disperso en toda la provincia. Así que esta dispersión también es particular. Y también otro dato es que, sobre todo en el centro sur de la provincia, circulan dos serotipos de dengue. Ustedes saben que de dengue hay 4 tipos, DEN 1, 2, 3 y 4. Nosotros generalmente en centro norte tenemos DEN 1 y generalmente los brotes se deben a la circulación de un solo serotipo. Y en el sur de la provincia hay casos de DEN 1 y DEN 2. Si esto tiene que ver o no con la gravedad, de momento no lo tenemos muy claro. En cuanto a la letalidad, más o menos los casos graves, estadísticamente, lo que está escrito en los libros es que la gravedad es de los casos graves son 1 por 1000. Y no creo que estemos tan alejados tampoco de esos números. O sea, en principio no estamos viendo más letalidad, por lo menos por ahora, y esperemos que así sea, que la temporada de frío nos ayude. Más casos graves y consecuentemente más letalidad que en otros brotes. Teniendo en cuenta la magnitud, pasamos los 10.000 casos en la provincia y bueno, eso era al parte del jueves pasado, viste, se actualizan cada jueves los partes de dengue, así que seguramente este jueves va a haber bastantes más. Teniendo en cuenta esto que me parece muy importante, si digamos, no sé si la palabra es minimizar, pero también poner en contexto esta cantidad de muertos por cantidad de contagios, me parece que era importante aclararlo. Claro. Pero ¿qué? Por eso hablamos de tasas y no de cantidades. O sea, cantidad es un número y la tasa es ese número con un denominador, o sea, es una división sobre la cantidad de casos, digamos. Es decir, hay un caso, un fallecido es nada, pero si hubo un solo caso, un solo fallecido, un caso de 100%. Si hubo 3 fallecimientos en 10.000, bueno, la cosa más o menos, digamos, obviamente, siempre es una cuestión de lamentar, es una tragedia que exista un fallecimiento. Pero bueno, lamentablemente quienes hacemos un poco de epidemiología y estadística, intentamos
encuadrar esos números en lo que tiene que ver con cómo le va al resto del mundo en situaciones similares en letalidad, cómo le va al resto del país y demás, ¿no? Lo que está escrito en las estadísticas y en los libros. ¿Alguno de estos 2 serotipos que están circulando en el centro-sur de la provincia de Santa Fe es de los que se vincula con el dengue hemorrágico o no? En realidad todos pueden dar dengue hemorrágico. Lo que dicen los libros, que el DEN1 podría tener alguna tendencia mayor, pero al dengue hemorrágico, pero nosotros en la práctica la verdad es que no vemos más una tendencia de evolución a dengue hemorrágico de acuerdo al serotipo, digamos. Para que no quede el mensaje de que si uno tiene un DEN2, DEN3 o DEN4, que no puede no evolucionar a una forma grave y viceversa. Así que a los fines prácticos creo que todos los dengue, en una muy pequeña proporción, pueden evolucionar a formas graves. Y por eso la necesidad de los controles y bueno, saber los signos de alarma, ¿no? ¿Y de qué depende que evolucione hacia un caso grave? Digo porque en su momento Jorge Prieto, el secretario de Salud, hablaba de que muchos de los casos mortales, es más, habló de la mitad, no eran personas mayores y tampoco tenían comorbilidades. Digo, ¿de qué depende la letalidad? Es una muy buena pregunta y podemos dar explicación en parte. O sea, como siempre, los grupos de riesgo, los extremos de la vida, las enfermedades de base, las enfermedades inmunosupresoras, o sea, que nos bajan las defensas, la diabetes, la obesidad, bueno, insuficiencia renal. Pero así todo, hay un porcentaje de casos que no podemos explicar, como nos pasaba a veces por COVID. ¿Por qué teníamos en respirador una persona de 40 años? Bueno, acá, si bien son virus totalmente diferentes y demás, pero a veces hay cuestiones de nuestro sistema inmunológico y de cómo reacciona frente a las infecciones que tienen que ver con el virus, o sea, con el inóculo, con la cantidad de virus que pueda tener que ver con la cantidad de virus que tiene que afrontar esa persona, ya sea virus o bacterias, ¿no? Hablo como concepto general. Y también con la respuesta individual de cada uno. No todos los organismos reaccionan de la misma manera. Así que hay un porcentaje, sí, que no estaba, digamos, en los papeles dentro de los grupos de riesgo que podrían evolucionar mal y sin embargo lo hacen. No son la mayoría, pero existen. Hay una pregunta para cerrar esto, que tiene que ver con, ¿llegó para quedarse? Porque es lo que están planteando, que el dengue llegó para quedarse. ¿O qué significa eso? Que por ahí escuchamos de algunas personas funcionarias del Ministerio de Salud. Esa por una parte. Y la segunda parte es, ¿tendremos una vacuna contra el dengue? 2 preguntas que me parece son claves para terminar esta nota y que son importantes. Más que la de ellas. Sí, creo que es muy importante. Yo creo que lamentablemente sí, el virus vino para quedarse, tiene que ver con la tropicalización del clima, es decir, el cambio climático, el aumento de las temperaturas medias y demás, vino de la mano también del cambio en las enfermedades. Antes el dengue, fiebre amarilla, chikungunya y demás, eran enfermedades de paludismo, eran enfermedades de viajeros, quienes se iban al trópico, viajes exóticos y demás. Bueno, con el cambio climático y aparece el vector, que es el mosquito Aedes en nuestra zona, bueno, de la mano de eso viene también el cambio en el patrón de las enfermedades, en la manera que tenemos de enfermarnos, así que creo que con años mejores, con años peores, creo que esta es una mala temporada de dengue, claramente, estamos en un brote, por eso se llama que es endemo epidémica, o sea, endemia significa que hay siempre, y cada tanto, sobre esa endemia, un brote epidémico. Ese es el comportamiento o patrón que estamos teniendo, endemo epidémica, o sea, se supone que endemia va a haber siempre, incluso los huevos pueden durar de una temporada a la otra, y cada tanto algún brote epidémico. Con respecto a vacunas, si bien había algunas aprobadas por ANMAT años atrás y demás, que bueno, nunca se llegaron a utilizar, no tengo muy bien claro por qué, en cuanto a datos de eficacia y demás, pero yo creo que en ese sentido sí, soy optimista que tal vez, no ahora en lo inmediato, pero que existen vacunas en desarrollo que nos puedan dar alguna herramienta más para combatir esto, diferente a la que ya sabemos, ¿no? El uso de repelente, mosquiteros, la consulta precoz, que se aísle la persona que padece dengue, o sea, evitar ser picada para no transmitirlo a otra persona y demás. Así que, por esto, a modo de opinión personal, yo creo que en cuestión de vacuna de dengue, para las próximas temporadas, podemos tener alguna novedad. ¿Y Eva, la efectividad que se puede plantear, 100%? Es que ese es justamente el punto, ahora, ¿qué efectividad, en qué contexto, si cuando hay circulación importante o no, o sea... Pero por eso digo, ¿llegará a estar en el calendario también?
Depende justamente cómo demuestre su eficacia y su toxicidad y demás. A ver, todos deseamos tener una vacuna eficaz, segura y gratuita y obligatoria. Ese es el ideal de situación, digamos. Entonces, de ahí en más, bueno, veremos qué se va logrando. Bueno, muy claro, ¿no es cierto, Sí, Alejandra? clarísimo, clarísimo. Me parece que poner en contexto los casos mortales, ¿no? Porque claro, tenemos es verdad, como tenemos una cantidad impresionante de casos y todos conocemos a alguien que está cursando la enfermedad de alguna u otra forma, el conocer que hay muertes y encima esas muertes muchas veces responden a patrones que no son los que estamos habituados, era necesario aclarar un poco la situación y sobre todo esto que mencionaba, hablar de tasas ayuda también a ponerlo en contexto. Exacto. Sí, nosotros nos tenemos justamente desde epidemiología la función de intentar analizar, de que se recolecten bien los datos, de intentar construir indicadores estadísticos lo más confiables posible y bueno, interpretarlos, hacer la lectura. Por eso te digo, leer un número aislado sirve, pero hay que ponerlo en contexto. Y eso justamente constituye un indicador estadístico, un número estadístico que se llama una tasa. Un abrazo grandote, Fede, nos vemos en cualquier momento. Gracias, saludos a todos. Chao. Un abrazo. Federico de Tarcio, médico infectólogo, miembro de la Dirección Provincial de Epidemiología.